Hoy por fin volvimos con un tema que, mejor dicho, lo estábamos esperando. Un tema fuerte, candente, interesante. Venimos recargados, recargadas en el laboratorio. Queremos enviarle un saludito a nuestras compañeras de laboratorio, a María Isabel Díez y a Eliana Piedraíta, que las extrañamos mucho. Esperamos que en el próximo video ellas puedan acompañarnos. Por hoy les decimos que las queremos mucho. Así es, recuerden que este es un espacio de exploración. El laboratorio vocal siempre ha velado por ser un espacio de reconocer la experiencia, el pensamiento y la expresión y la obra de todos los que hacemos parte del laboratorio y de todos los invitados. Es un espacio que hacemos con mucho corazón, con mucho amor. El tema de hoy es características vocales en el pop. Y tenemos un invitado, un experto maravilloso, que se llama Jerónimo Hernández. Hola, Pero, pero, Jerónimo. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Jerónimo Hernández. Jerónimo es arquitecto, es cantante, participó en La Voz en la segunda temporada, en La Voz Colombia, en el equipo de Ricardo Montaner. Y hoy pues lo tenemos aquí para hablar del tema que nos convoca y es las características vocales en el pop. Jerónimo es un experto en ese tema, así que hoy vamos a aprender mucho de él. Así que bienvenido, Jerónimo. ¿Cómo están? bienvenido. ¿Cómo han estado? Muy Muy, bien. muy bien. Felices de tenerte aquí. Fuera de todo esto que dice Jenny, yo sé que nos quedamos corticas de toda tu trayectoria y el amor y la pasión con la que has desarrollado tu ejercicio vocal. Gracias por este espacio. Desde el laboratorio te recibimos con todo el amor, con los brazos abiertos. No, yo feliz. El feliz soy yo de estar aquí con ustedes dos tremendas tesas. Para mí es un placer, estoy muy nervioso, estoy muy asustado porque pues tremendas tesas aquí. Yo simplemente soy un apasionado del canto y ahí me perdonarán las burradas y vamos para adelante. No, ¿cuáles burradas? Por eso Mm. te invitamos, porque hemos visto, te hemos chismoseado en redes sociales, también hemos visto los videos que haces sobre la voz, sobre como tácticas para cantar, y eso pues es lo que nos importa aquí en el laboratorio. Ya sabemos que el tema es las características vocales en el pop, y entonces yo quisiera que empezáramos, Jerónimo, como hablando sobre, o sea, como todo lo que está alrededor del pop, ¿cierto? Las características musicales. Por ejemplo, yo, que soy pues ajena, yo estudié canto lírico y hago música tradicional, ¿cierto? Con mi ensamble, pero el pop es ajeno para mí. Yo siempre lo he visto como un género que es difícil, que requiere estudio, que tiene un montón de recursos vocales que tal vez en lo que yo hago no son tan cercanos. Entonces, conversar un poco de lo que vemos en la escena, en el pop. Yo lo que veo son unas cantantes maravillosas que juegan con su voz, que son voces ágiles, que hacen unas puestas en escenas gigantes con bailarines, con luces, con un montón de efectos, que hacen melismas, que tienen un montón de recursos, que aquí hacen dinámica suave, que aquí fuerte, que hay un clima, o sea, hablemos un poco como de todo eso y también de la parte musical, la forma de las canciones en el pop, como todos esos aspectos generales. Claro que sí. Digamos que todo eso tiene un sentido y es que cuando nace el pop pues, empieza a nacer por allá alrededor de los 50 con el rock and roll y más o menos en los 80 ya se empieza a consolidar como el pop. El pop viene de popular. Aquí lo hemos tergiversado un poco porque lo popular lo conocemos un poco más como, digamos, pues lo rancherudo, ¿cierto? Es un género que tomó ese nombre y es la música que más de moda está en cierto momento de la historia. En ese momento era esa música rock and roll que empezó a coger influencias del jazz, del gospel, del soul y se fue consolidando como un género pues que se empezó a llamar pop. ¿Qué pasa con este género? Que empieza a aparecer como un género para la juventud, un género fácil de digerir, un género fácil de bailar y un género que sus canciones debían ser cortas porque la manera en la que trataron de promoverla fue a través de televisión y radio. Entonces tenían que ser canciones muy pegajosas, canciones que la gente de una vez se aprendiera, coros que son repetitivos, que incluso a veces los adoptan desde la introducción para que la gente se le quede grabado. Entonces, ¿qué pasa? Como es una canción tan corta y tratan es de mover emociones en el espectador de una manera muy ágil, muy pegajosa, entonces empiezan a aparecer un mundo de recursos vocales,
un mundo de formas de expresar esas sensaciones o sentimientos o ideas en muy poco tiempo. Por eso vemos que son voces muy recargadas, son voces muy ornamentadas, son voces con muchas dinámicas. En cuanto a la letra, se apoyan mucho como de la forma de transmitirlo lo más fiel posible. Si yo estoy hablando de algo nostálgico, entonces la voz se va hacia un punto más delgado, hacia un punto más, una dinámica más suave. Se basa mucho en el contraste, como tener algunos puntos en los que, boom, explote y llame la atención para poder capturar esa atención. Y también yo pregunto y aporto desde lo que he visto, y es que es un género como que tiene detrás del cantante una producción gigante, ¿no? Sí, Pues, y que eso le aporta como al color y también desde la puesta en escena, desde la producción de los videos, y pues y que evidentemente es música pop, o sea, música comercial de masas que requiere un montón de inversión también económica, ¿cierto? Para poder tener esos productos ajá. como tan grandes. Exacto. Y eso es lo que tratan de hacer, volver muy asequible para que la gente pues pueda acceder a ella como la música para todo el mundo. Entonces tenía que ser muy genérica, muy de bailar, muy de ritmo pegajoso, incluso las letras, pues si tú te pones a mirar la letra de un pop, normalmente no es una letra muy profunda, siempre habla del amor, del desamor, es pocas veces pues como que abordan otros temas, incluso es creo que uno de los primeros géneros que le da el protagonismo al cantante. O sea, la banda siempre está atrás, el show es todo en aras de darle ese protagonismo y apoyar el performance del vocalista. Pero en esa línea, Jero y Jenny, en esa línea de lo que dices de ser el protagonista, hablamos de este nivel que tienen que tener estos intérpretes, estos artistas con el tema de atletismo vocal, versatilidad vocal, bueno, y solo hablando de lo vocal. Pero es un artista que también tiene que nadar en la parte actoral, que ser muy versátil también con la parte del cuerpo, el movimiento, el baile. Es un atleta vocal y es un profesional de la voz de alto rendimiento y de alta demanda vocal, porque vemos que aunque son fragmentos y canciones cortas, en muy poco tiempo tiene que darlo todo y tiene que Ujú. demostrar todo lo que tiene vocalmente. Esto lo lleva a estar en un nivel físico, vocal, corporal, mental muy estable, muy sano y muy trabajado permanentemente por las giras, por las jornadas de trabajo, por la versatilidad de su voz, por la tesitura y el rango vocal que se tiene, en el que se tiene que ir moviendo durante la canción, en la energía, en las dinámicas, en la fuerza. Entonces tiene que tener un gran control de todos esos subsistemas de producción de la voz, pero al mismo tiempo, como yo con esa confianza ya y esa direccionalidad para encontrar mis sonidos más bellos y deseados, cómo los voy fusionando con el cuerpo, con el baile, con la danza. Entonces, me parece que son súper tesos. Isa, sí, y sabes qué, pues eso es como también una de las campañas del laboratorio. Y es que no es simplemente a mí me gusta un género, lo escucho y yo quiero cantar como ese cantante, pero como que me salga porque sí. No, o sea, hay que estudiar, hay que sentarse, hay que investigar, hay que escuchar referentes, hay que tomar clases para que garanticemos que nuestro instrumento va a estar saludable a lo largo del tiempo. Ningún género es la excepción. Todos los géneros se tienen que estudiar, ¿cierto? Hay que sentarse, hay que ser juiciosos, disciplinados, investigar. Entonces también es como una invitación a los amiguitos del laboratorio y a las amiguitas que en realidad se tomen en serio el cuento de la voz. O sea, es una cosa de responsabilidad también con uno mismo como cantante y con el público. Total, yo creo que, y ahí pues es muy importante, yo vengo de una escuela de cantar covers, música pues crossover, a mí me toca pasar por el pop, el vallenato, el reggaetón, el merengue, la salsa, ¿cierto? Digamos que uno no es especialista en todos los géneros, pues, pero hay que estudiar el género como tal. O sea, todo tiene un trasfondo y yo pienso, y eso es lo que me ha servido a mí principalmente, y es que cuando me debo enfrentar a un género, sea una canción o 20 canciones, yo trato de estudiarlo muy bien y de aplicar las técnicas sanas a esa canción, pues. Yo quería como que fuéramos dándole ya forma después de toda esta introducción y queremos como hablar también de las formas de emisión que existen en el pop, porque uno escucha cantantes, aunque es el mismo género, son cantantes con demasiadas formas diferentes de cantar, ¿cierto? Y diferentes emisiones. Entonces hablemos un poco
de qué es lo que pasa en la emisión en el pop. O sea, ya tenemos claro que son voces ágiles, que tienen capacidades de hacer cosas rápidas, que llamamos melismas, que son sonidos de pronto que buscan brillo, aunque hay otras voces, por ejemplo, los cantantes de raza negra que tienen esas voces gruesas, oscuras, que son hermosas también. Entonces, como que conversemos un poco, Isa, desde la fonoaudiología, de ese color y ese timbre que escuchamos en este género. Claro que sí. Bueno, me encantaría compartir por lo menos una imagen para que empecemos a aterrizar un poco todo esto que estamos diciendo, que lo hablamos, claro, desde la experiencia, desde la sensoriopercepción, desde el trabajo del oído, la imitación, los referentes acústicos, desde la práctica vocal. Pero qué rico que vayamos aterrizando y demos un repasoncito para poder reconocer dónde sucede toda esa magia, ¿cierto? Todo eso que hablamos de ese estilo, de esa línea, de esa forma de emitir y esas cualidades y esas formas de producir sonido que pueden tener como pinceladas un poco del tuan, un poco de estas corrientes del belting, un poco del mixed voice, que nos complementan y que se integran a la misión del canto en el pop. ¿Dónde sucede toda esa magia y gracias a qué herramientas o a qué instrumentos nosotros podemos alcanzar esa sonoridad y esos recursos estéticos y vocales? Entonces, primero recordemos que la producción de la voz se basa en tres sistemas muy importantes, que son el sistema respiratorio, el sistema fonatorio y el sistema resonancial. Siempre que haya una emisión vocal, se requiere de una presión de aire que, como ya sabemos, viene por debajo de los pliegues vocales gracias a ese sistema respiratorio, y esa presión de aire por debajo de los pliegues vocales se llama presión subglótica. La presión subglótica nos regala el cierre, el contacto de los pliegues vocales. Y ya cuando nuestros pliegues vocales se contactan en la línea media, aquí vemos unos pliegues vocales abiertos, o sea, en modo abierto quiere decir que estamos respirando, pero cuando ya estamos produciendo sonido, los pliegues vocales vienen y se aproximan a la línea media. Cuando ellos se aproximan, sucede que vibran o oscilan a una determinada velocidad y con una determinada forma o modo de vibrar. Esto depende de varias cosas, depende de la presión con la que venga el aire proveniente de los pulmones, pero también depende de la altura o el tono en el que estemos emitiendo en su momento la voz. Entonces, ¿qué pasa cuando mis pliegues vocales empiezan a moverse, empiezan a vibrar? Se genera una frecuencia fundamental. ¿Qué es la frecuencia fundamental? Es el ciclo de veces por segundo a los que vibran los pliegues vocales. Y depende de la anatomía, depende de la masa, depende de la configuración de mi sistema laríngeo, pero también de mi sistema resonancial, o sea, del tracto vocal. Entonces, cuando estamos hablando de las emisiones vocales en el pop, empezamos a ver que hay unas formas de emitir el sonido donde la laringe y donde el tracto vocal son sumamente importantes en esa reeducación, en ese cuidado, en esa educación para encontrar sonidos correspondientes al pop. Por ejemplo, hablemos un poco del tuan. El tuan es una cualidad vocal que busca estrechar un poco el tubo epilaríngeo y generar acortamientos y estrechamientos de la faringe. Entonces, ¿cuál es el tubo epilaríngeo? Es este espacio que lo constituye las membranas. Estas membranas ventriculares o bandas ventriculares lo constituye los repliegues ariepiglóticos y lo constituye la epiglotis, que son cartílagos que constituyen al sistema laríngeo. Entonces, esta energía adicional que emana de la estrechez de ese tubo epilaríngeo, cuando estos aritenoides se aproximan hacia la parte más anterior de la epiglotis, se genera un estrechamiento antero-posterior de ese tubo epilaríngeo y eso me genera mayor brillo y sensación metalizada en la voz. Nos ayuda a generar un poquito más de efecto tuan o twangy en la emisión vocal. Entonces, qué rico que vayamos entendiendo que esa emisión se da gracias a unos cambios que suceden de forma anatómica y fisiológica en esa configuración de mi sistema laríngeo, ¿cierto?
Entonces hay estrechamientos o pueden haber por el contrario ensanchamientos, hay acortamientos de laringe o pueden haber por el contrario alargamientos de laringe, dependiendo de la cualidad acústica a la que yo quiero llegar. Entonces cuando hablamos de tuan, hablamos de esa propagación de la energía en la cavidad nasal, en la parte más anterior de la cara y de la cabeza, y con eso no quiero decir que es un sonido realmente nasal. Inclusive hay un tuan nasal y hay un tuan no nasalizado, pero lo ideal es que fuese un tuan que realmente no tenga componente nasal, sino que sea a través de la sensación anterior lo que logre que se estimule la cavidad nasal. Cuando hablamos de este tipo de enfoque, los pliegues vocales generan un poco más de tensión. Cuando hablamos de este registro de pecho, hablamos que tenemos unos pliegues engrosados, que tenemos unos pliegues juntos completamente y que tenemos gran acción de un músculo importante que inerva o que constituye más bien los pliegues vocales, que se llama el tiroaritenoideo. Entonces el músculo tiroaritenoideo, que está justo por debajo de todas estas capitas de los pliegues vocales que vemos acá, es el responsable de generar la tensión y la contracción necesaria de esos pliegues vocales cuando están en ese ejercicio de emisión tuan en un registro probablemente de pecho, y que nos regalan, gracias a esa configuración de cierre y de estrechamiento del tubo epilaríngeo, que ya sabemos que es este espacio, pues un sonido más brillante y un sonido más metalizado. Entonces, si quieren, interactuamos un poco sobre qué piensan del tuan en la música pop, en el género pop. Digamos que el twang es una configuración que te permite, primero, lo voy a poner entre comillas, agresividad sonora importante desde un esfuerzo y una economía vocal muy tranquila. O sea, cuando yo necesito hacer un tono que de pronto es exigente y de pronto necesito que se perciba fuerte, no yo ponerle mucho esfuerzo, sino que las personas lo perciban como si yo estuviera cantando con mucho poder. El twang ayuda mucho, porque es que el twang me ayuda a mantener mi economía vocal y me ayuda a, por ejemplo, no cansarme tanto, porque es que igual cantar requiere esfuerzo. O sea, yo no puedo cantar relajado, porque es que cantar requiere un esfuerzo del cuerpo. Y si tú le das y le das y le das y le das, y si tú le das y le das y le das y le das, si tú le das y le das y le das y le das, por ejemplo, en una configuración más exigente, que es un belting, y tú le das y le das al belting y le das al belting, pues te vas a cansar, ¿cierto? Por más buena técnica que tengas, te agotas. Creo que ese twang, esos armónicos del twang ayudan mucho, y lo vemos en muchos cantantes, una Demi Lovato, incluso una Whitney Houston, que por más gruesa que sea la voz, siempre está ahí como un metal, lo que tú llamas el metal, que yo también lo llamo así. Entender que esa modificación del tracto vocal cuando uno canta debe ir de la mano del conocimiento del instrumento. Es decir, o sea, cuando uno es estudioso de la voz, tiende a escuchar muchos referentes como para empezar a imitar, ¿cierto? Que es un recurso pues de pedagogía para aprender. Pero hay que tener cuidado de entender que yo no quiero sonar como ese cantante que estoy escuchando, sino que yo escucho un recurso que él hizo y luego voy a mi instrumento y entiendo cómo es ese recurso en mi instrumento. O sea, cómo es el twang en mi voz, cómo es el belting en mi voz, cómo hago yo para que este melisma me suene parecido a como le suena a esa persona, pero cómo lo interiorizo yo dentro de mi voz. O sea, esa es en realidad la intención de la imitación, ¿sí? Encontrar mi propio sonido, no el del cantante que estoy escuchando. Es importante eso, y es importante entender también que hay que tener un autoconocimiento del instrumento, ¿sí? Mi voz nunca va a ser igual a la de otro cantante. O sea, es una voz, soy bendecida, única e irrepetible con mi voz. Entonces es aprender a utilizar mi propio instrumento. Yo creo, Isa, que podemos pasar a hablar un poco sobre esto que ya nos hizo un esbozo grande Jerónimo, y es que todo esto que Jerónimo acaba de mencionar son recursos vocales que el Correcto. cantante tiene ahí en una bolsita y que utiliza cuando, por ejemplo, lo que decía Jerónimo, un concierto largo. Entonces, si llego a un punto y ya mi instrumento está agotado, ¿qué recurso puedo usar yo para no terminar sin voz el concierto? ¿Sí o no? Eso puede ser una de las funciones de los recursos vocales,
Pero también otra de las funciones importantes de los recursos vocales es que mi voz no suene siempre igual, sino que yo puedo coger un montón de características y decir, aquí voy a poner un color brillante, aquí voy a poner un color un poco más opaco, aquí voy a poner entonces, voy a utilizar el belting, aquí voy a utilizar twang, aquí voy a utilizar entonces voz de cabeza, aquí voz de pecho, y eso nos da paso para hablar de los registros vocales, ¿cierto, Isa? Que alguna vez hicimos un taller sobre registros vocales que fue maravilloso, pero nunca hemos hablado como en un video específicamente qué son los registros vocales. Yo podría decir que a modo pues como general, que los registros vocales son como los pedacitos que tiene el rango de mi voz por los cuales yo puedo pasar para utilizar todo mi rango, ¿cierto? Es como un piano grande que tiene la primera octava, la segunda, la tercera, la cuarta, todo eso serían como los registros vocales. Entonces en la voz sería vocal fry, ¿cierto? Que son las gutural. Sería vocal fry, sería voz de pecho, seguiría voz mixta, seguiría voz de cabeza y voz de silbido, ¿cierto? Pero Isa, cuéntanos un poco más como a grosso modo sobre los registros vocales. Bueno, Jenny y Jero, los registros vocales son ese consecutivo, como tú lo dijiste bien, consecutivo de notas homogéneas, de notas graves, medias, agudas, de forma homogénea, que puedo ser capaz de realizar con un mismo modo de vibración. Unas mismas características o propiedades de masa de mis pliegues vocales. Tengo registro vocal fry, tengo registro vocal pecho, tengo registro vocal falsete, liviano, pero en la fisiología, esos registros dependen 100% de los pliegues vocales. ¿Cómo están configurados? Si están muy engrosados, si están muy elongados, si están muy tensionados. Hay incluso registros donde no se cierran los pliegues vocales completamente. Hay registros como el silbido, donde no se cierran, sino que se aproximan mucho, mucho, mucho y vibra la parte anterior de los pliegues vocales nomás. Los pliegues vocales todo el tiempo cambian por los cambios en la presión de aire, ellos se modifican, pero cambian también por la altura en la que se estén moviendo. Existen dos músculos muy importantes para nosotros cuando hablamos de registros. Entonces es el músculo tiroaritenoideo, que viene del tiroides, cartílago tiroides, y se inserta en los cartílagos aritenoides. Él es responsable de la tensión, de generar tensión, sobre todo participa de manera muy protagonista en el registro fry o M o masa 0 en la fisiología y en la voz de pecho o masa 1 para la fisiología, donde los pliegues vocales están muy engrosados, están acortados, pasan más tiempo cerrados que abiertos en una emisión. En cambio, el músculo cricotiroideo, que viene del cricoides, que está por debajo, que es este cartílago, y se inserta en el tiroides, acá en la parte posterior del cartílago en forma de escudo que se llama el tiroides, es el responsable de elongar y estirar los pliegues vocales. Y vemos que a su vez en ese estiramiento lleva el cricoides y el tiroides hacia adelante. Como lleva ese sistema hacia adelante, consigue elongar la musculatura. Elonga la musculatura de los pliegues vocales y nos genera la posibilidad de pasar por otros registros como lo son el registro mixto, pero más inclinado hacia la cabeza o liviano. En la fisiología se habla más de registro liviano o masa 2 y el registro de falsete, silbido, whistle, porque realmente nosotros desde la fisiología no lo clasificamos como con todas esas variaciones conceptuales que hay, sino que hablamos más bien de un registro pesado y hablamos de un registro liviano. Pero todo esto se da gracias a esa configuración de los pliegues vocales. En los registros pesados trabaja de forma más fuerte el tiroaritenoideo tensionando y acercando por más tiempo durante la emisión. Y en el registro liviano es el cricotiroideo, el músculo responsable de la elongación y por ende que el pliegue vocal vibre muchísimo más rápido y que se consigan frecuencias vibratorias o frecuencias fundamentales o ciclos vibratorios mucho más altos porque hay unas cuerdas vocales más tensionadas y más elongadas. Listo, Isa, gracias. Tú siempre tan tesa. Ahí vamos, ahí vamos.